vez, un leñador que vivía con su esposa y sus dos hijos, llamados Hansel y Gretel. Eran tan pobres que apenas les alcanzaba para comer. Un día se quedaron sin una moneda para comprar alimentos. Esa noche, los padres conversaban mientras los niños estaban acostados. Nuestros hijos morirán de hambre. ¿Qué vamos a hacer?, decía la madre. Solo hay una cosa por hacer: dejarlos en el bosque cerca al palacio. Así alguien los encontrará y les dará una mejor vida, dijo el padre sollozando. Hansel y Gretel, que no habían podido dormir por el hambre que tenían, escucharon toda la conversación. Gretel, muy asustada, se puso a llorar. No te preocupes, hermanita. Tengo un plan para encontrar el camino de regreso, le dijo Hansel. Al día siguiente, el padre los despertó y les dijo: Vamos, niños, levántense y acompáñenme al bosque a buscar frutas y huevos para comer. Hansel buscó por todos los rincones de su casa y encontró un pan duro. Lo metió a su bolsillo y salió para acompañar a su padre. Mientras iban caminando, Hansel arrojaba trocitos de pan por el camino. Así podría encontrar la ruta de regreso a casa, pensaba. Los niños estaban muy cansados de tanto caminar que se quedaron dormidos en medio del bosque. El padre, aprovechando esto, se fue despacio, sin hacer ruido. Cuando despertaron, se dieron cuenta que estaban solos y Gretel se puso a llorar, muy asustada. No te preocupes, hermanita. Yo dejé mi ajo de pan por todo el camino. Solo que seguí un lazo para llegar a casa, le dijo Hansel. Pero por más que buscaron, no encontraron nada. Los pájaros se habían comido las migas. Muy tristes empezaron a caminar por el bosque, tratando de encontrar el camino de regreso, pero cada vez se internaban más en el bosque. A lo lejos vieron una casa y corrieron pensando que era la suya, pero no, era una casa hecha toda de dulces, chocolates y caramelos. Con el hambre que tenían, Hansel y Gretel se pusieron a comer parte de la ventana y los cercos. La dueña era una anciana que al verlos con mucha hambre les invitó a su casa y les ofreció comida. Pero en realidad, la anciana era una malvada bruja. Encerró a Hansel en una jaula y le dijo a Gretel: Tú limpia la casa y prepara la comida, mientras que tu hermana me servirá de cena. La bruja se acercó a la jaula y le dijo a Hansel: No te veo bien, saca tu dedo por la rendija. Y Hansel sacó un dedo. Estás muy flaco. Primero te engordaré y después te comeré, dijo la bruja riéndose. Hansel se había dado cuenta que la bruja no veía muy bien, así que cada vez que le pedía que sacara un dedo por la jaula, él sacaba un huesito de pollo que Gretel le había dado a escondidas. ¡Qué flaco que estás! Le voy a decir a tu hermana que te dé más comida, dijo la malvada anciana. Un día, la bruja ordenó a Gretel que caliente el horno. Gretel fue por mucha leña y la puso dentro del horno. Yo nunca he calentado un horno, dijo Gretel. ¡Sal de aquí, inútil! ¡Yo lo haré! Respondió la anciana muy molesta. Cuando la bruja se agachó a prender el horno, Gretel la empujó dentro de él y lo cerró para que no escapara. Cogió las llaves y liberó a su hermano. Antes de
de marcharse, buscaron comida para el camino y se encontraron un cofre lleno de oro. Cogieron todo lo que pudieron y se fueron, internándose otra vez en el bosque. Caminando, llegaron a un lago, pero al ver que no lo podían cruzar, se sentaron muy tristes, pensando que nunca más iban a poder regresar a casa. Entre los arbustos apareció un cisne, que al verlos tan tristes, les ofreció cruzar el lago. Muchas gracias, señor Cisne. Le dijeron los niños y se montaron en él. Al otro lado de la laguna estaba su padre cortando leña, quien al verlos corrió a su encuentro y llorando pidió que lo perdonara. Se dieron muchos abrazos y besos llenos de felicidad. Cuando llegaron a casa, contaron todo lo que les había sucedido y mostraron el oro que encontraron. Sus padres prometieron nunca más separarse de ellos y así vivieron muy contentos para siempre.